Durante los últimos episodios, los susurros en los pasillos de la promesa se han hecho más densos. Las ausencias prolongadas de Lope no eran simples escapadas ni vacaciones silenciosas. Eran movimientos precisos, cargados de intención y de una misión que superaba sus propias fuerzas. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo presintieron. Lope no había desaparecido sin motivo. Y su regreso no sería cualquiera. Los primeros que lo vieron llegar notaron que había algo diferente en su mirada. No era el mismo cocinero de siempre. Sus pasos no tenían la ligereza de quien vuelve al hogar. Estaban impregnados de cansancio, de frustración, y de un secreto. Un secreto que no tardaría en salir a la luz, aunque no de la manera que todos esperaban. Lope había sido enviado, sin estruendos ni anuncios, a infiltrarse en la mansión de los duques de Carril. Una casa que, a ojos de la nobleza, era símbolo de tradición y estatus, pero que para los más lúcidos se había convertido en el epicentro de las sospechas. Allí, tras los tapices elegantes y los retratos centenarios, se escondía algo más, una conexión directa con la joyería Job, y por extensión, con el atentado que casi le cuesta la vida a Curro, y con la tragedia irreversible que significó la muerte de Yana. Fue Pía quien más sintió el vacío de Lope durante esos días. Cada mañana, al entrar en la cocina, miraba por reflejo la mesa donde solía estar el cuaderno de recetas del cocinero, ese donde anotaba cada modificación con caligrafía obsesivamente ordenada. Y cada mañana encontraba ese espacio vacío. No dijo nada, no preguntó, pero dentro de ella crecía una inquietud que ninguna sopa caliente podía calmar. Mientras tanto, Lope se adentraba cada día más en un mundo que no era el suyo. En la casa de los duques, fingió ser lo que no era, habló menos de lo que hubiera querido, observó más de lo que pudo soportar. Cada conversación velada, cada gesto fuera de lugar, alimentaba la sospecha. Y cuando encontró esa libreta escondida, una encuadernación negra, sencilla, sin título, supo que estaba ante algo importante. En sus páginas, había más que cuentas o listas de compra. Había nombres, fechas, códigos, un rastro. Pero el destino es cruel con los justos, y el azar, a veces, se comporta como un verdugo. La libreta desapareció de sus manos tan rápido como llegó. La vio arder, literalmente. La lanzaron al fuego de la chimenea ante sus propios ojos. No pudo hacer nada, ni gritar, ni detener, solo mirar cómo las cenizas consumían lo que pudo haber sido la clave de toda una red criminal. Y entonces lo supo, había fracasado. Aún así, Lope no volvió con las manos vacías. El fracaso material no borró lo que sus ojos habían visto. Y fue en ese punto, cuando el dolor del deber no cumplido amenazaba con aplastarlo, que encontró una grieta por donde escapar del silencio. Una conversación con Curro. Un diálogo que no estaba previsto. Un intercambio que nació de la necesidad, del peso insoportable de una verdad no dicha. Lope lo buscó una tarde, cuando el sol empezaba a desvanecerse tras los jardines. Curro, sumido aún en su duelo, no esperaba encontrarse con él. Se saludaron sin palabras, y entonces, Lope soltó la frase que lo cambiaría todo. La libreta se quemó, justo después de que alguien llegara a la casa. Curro lo miró, incrédulo. ¿Quién? Lorenzo, el capitán de la mata. El silencio que siguió fue brutal, no por su duración, sino por lo que contenía. Curro sintió que el mundo se le venía abajo otra vez. La sospecha que durante semanas había tratado de sofocar, ahora se confirmaba en un solo nombre. Lorenzo, el mismo que había sido mano derecha de Cruz, el mismo que rondaba la promesa con sonrisa de estratega y voz de mando. El mismo que, según Lope, estuvo allí, justo antes del fuego. ¿Estás seguro?, preguntó Curro, con la voz entrecortada. Lo vi con mis propios ojos. Nadie más entró ni salió antes de que ardiera. La conversación duró apenas unos minutos, pero su impacto fue eterno. Curro salió de allí temblando, no de miedo, de rabia, porque ahora entendía que lo de Yana no había sido un error, ni un daño colateral. Había sido un acto premeditado, una ejecución calculada, y Lorenzo no solo podría haber estado implicado, podría haber sido quien dio la orden. Poco después, Cristóbal comenzó a seguir más de cerca a Lope. Su retorno como cocinero no le parecía natural. Sospechaba, con razón, que había algo más, y su deber como nuevo mayordomo lo obligaba a actuar. Lope, por su parte, no temía esa vigilancia. Tenía la conciencia tranquila, lo que no tenía era paz. Cada noche, al cerrar la cocina, se quedaba solo, mirando el fuego. El mismo elemento que le arrebató la prueba que tanto había buscado. Y en esos momentos,
Cuando el crepitar de la leña era el único sonido, recordaba el rostro de Yana. Su voz, su coraje, y se prometía, en silencio, no rendirse. Aunque ya no hubiera libreta, aunque las pistas fueran humo, aunque su palabra fuera lo único que le quedara. Curro se marchó sin mirar atrás. Su conversación con Lope no había sido solo una revelación. Fue una implosión. El mundo que intentaba reconstruir, piedra por piedra, acababa de resquebrajarse de nuevo. Esta vez, no era una sospecha vaga, ni una intuición alimentada por el dolor. Esta vez, tenía una confirmación, una imagen, un testigo, y un nombre: Lorenzo de la Mata. Al llegar a su habitación, cerró la puerta de un portazo. Luego, con una furia contenida, arrojó los libros de la cómoda, el jarrón de agua, incluso las cartas que Yana le había dejado. No podía seguir siendo el joven noble y correcto que todos esperaban. Al menos no mientras el asesino de su hermana siguiera libre, mientras el culpable cruzara los mismos pasillos, respirara el mismo aire, sonriera ante los mismos criados. Esa noche, no durmió. Esa noche, se juró algo. No habría más indulgencias. La mañana siguiente amaneció cargada de tensión. Lope, como de costumbre, fue el primero en encender los fogones. Movía las ollas sin pensar, con los músculos pero no con el alma. Desde su confesión, no había vuelto a ver a Curro. Ni siquiera Pía, que siempre captaba hasta el más leve cambio de ánimo, supo leer lo que se avecinaba. La cocina olía a pan recién horneado, pero el ambiente era amargo. Cristóbal entró sin anunciarse. Su presencia, aún nueva para algunos, ya comenzaba a ejercer peso. Observó a Lope en silencio, mientras el cocinero intentaba fingir que no lo notaba. «Dicen que volviste antes de lo previsto», dijo al fin, con esa voz neutra que usaba para enmascarar sus verdaderas intenciones. «No había nada más que hacer allí», respondió Lope, sin levantar la vista. «¿Nada que hacer, o nada que salvar?» Lope se detuvo, apagó el fuego, se giró, lo miró directamente. «Perdí una prueba, no la verdad». Cristóbal arqueó una ceja. «Pero sin pruebas, la verdad no pesa. Depende de quién la sostenga». El mayordomo no replicó, solo se dio media vuelta y salió. Pero su silencio fue tan elocuente como una amenaza. Estaba claro que alguien, en algún lugar del palacio, había comenzado a conectar los hilos. Y Lope, sin saberlo, ya no solo era el testigo incómodo, se había convertido en el próximo objetivo. Mientras tanto, Lorenzo se encontraba en su despacho, repasando unos documentos. Como siempre, su apariencia era impecable. Su bigote cuidadosamente peinado, su postura erguida, su voz medida. Pero algo lo traicionaba. El tic nervioso en su dedo índice, que tamborileaba sobre la mesa sin cesar. Había oído rumores, que Lope había vuelto, que Curro estaba furioso, que en los pasillos se comenzaba a susurrar su nombre con tono grave. Llamó a Petra, le pidió que averiguara lo que se decía entre los criados. Petra, fiel a su naturaleza serpenteante, obedeció con sonrisa taimada. Sabía cuándo callar, pero también cuándo filtrar, y Lorenzo, aunque creía dominarla, no siempre podía prever a quién servía realmente. «¿Y qué murmuran, Petra?», preguntó Lorenzo, con falsa calma. «Dicen que alguien lo vio en la casa de los Carril», dijo, como si habléis del clima. Justo antes de que ardiera cierta libreta. El capitán cerró el puño. «¿Quién lo dice? No se sabe, pero ya sabes cómo son las cocinas. Todo se cuece a fuego lento, hasta que estalla». Lorenzo sabía entonces que el tiempo de maniobrar en las sombras estaba llegando a su fin. Si su nombre salía a la superficie, si sus visitas se volvían públicas, si alguien hilaba correctamente la cronología, todo lo construido se vendría abajo. La alianza con Cruz, su influencia en la finca, incluso su rol dentro de la milicia. Necesitaba hacer algo, rápido, y sin ruido. Por otro lado, Catalina se convirtió en testigo involuntaria del deterioro emocional de su hermano. Lo encontró en los establos, con los ojos rojos, la chaqueta mal abrochada, los labios tensos. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «¿Tú sabías algo?», replicó Curro sin mirarla. «¿De qué hablas?». «Del fuego, de la libreta, de Lorenzo». Catalina palideció. «No, claro que no, ¿por qué habría de saberlo?». Curro se giró hacia ella. «Porque a veces tú sabes más de lo que dices». Las palabras dolieron. Catalina no respondió, porque en el fondo, no estaba segura. Porque durante mucho tiempo, se había mantenido al margen de la investigación, creyendo que así protegía a los suyos. Pero ahora,
al ver el dolor en el rostro de su hermano, comprendía que su silencio era una traición más. Esa tarde, Lope fue llamado por Alonso. En el despacho del marqués, la atmósfera era tensa. «Lo que dijiste, sobre Lorenzo, ¿estás dispuesto a repetirlo ante todos?», preguntó Alonso, sin rodeos. «Sí, aunque me cueste el puesto». «Te costará más que eso». «Lo sé». Y así, sin buscarlo, Lope se convirtió en testigo clave. No ante un tribunal, no ante la justicia formal, sino ante la verdad, esa que, en la promesa, siempre llega tarde. Pero cuando lo hace, arrasa con todo. Cuando Curro salió del establo, llevaba en el rostro la marca de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Ya no era el joven abatido por la pérdida, ni el heredero herido por traiciones familiares. Era un hombre caminando hacia su propia guerra. La revelación de Lope lo había despojado de cualquier indulgencia que aún pudiera quedarle hacia Lorenzo. Y si bien no tenía pruebas tangibles, la intuición respaldada por cada pequeño indicio lo empujaba hacia el abismo con una fuerza inapelable. No necesitaba testigos ni autorizaciones. Su alma lo exigía. El aire se volvió más espeso en la promesa. A medida que pasaban las horas, la tensión crecía como la humedad antes de una tormenta. Lope, aunque intentaba continuar con su rutina en la cocina, notaba cómo los cuchillos se deslizaban más pesadamente sobre la tabla, cómo las llamas de los fogones parecían arder con rabia contenida. Pía lo observaba de reojo, sin palabras. Sabía que algo había cambiado en él. No era la misma persona que se había marchado semanas atrás. No cocinaba como antes, no sonreía como antes, y, sobre todo, ya no huía del conflicto. Lope ahora enfrentaba. En los corredores superiores, Lorenzo comenzó a moverse como si pisara un terreno minado. Evitaba los lugares comunes, cambiaba sus horarios de paseo por los jardines, y medía cada palabra con una precisión quirúrgica. La noticia de que Lope había insinuado su nombre como responsable de la destrucción de la libreta lo colocaba en una posición incómoda, aunque todavía no comprometida del todo. Pero sabía que en la promesa, la sospecha es un veneno que se filtra en las paredes antes de que uno pueda reaccionar. Y esta vez, la grieta estaba en su propio blindaje. En una tarde gris, con las nubes flotando bajas como si quisieran aplastar la finca entera, Curro decidió no esperar más. Caminó directo al despacho donde Lorenzo solía refugiarse tras el almuerzo. No llamó, no pidió permiso, no hizo anuncios, abrió la puerta con fuerza y se quedó en el umbral, con los puños cerrados y la mandíbula tensa. No hubo palabras entre ellos, solo miradas, una, desafiante, la otra, desconfiada, y en ese cruce de ojos, más que en cualquier diálogo, se dijeron todo. Lorenzo se levantó lentamente, intentó adoptar la postura de un superior, pero no logró esconder la crispación de sus hombros. Curro no retrocedió. El encuentro no terminó en violencia, pero dejó un temblor evidente en el aire. A partir de ese instante, la finca se dividió, aunque nadie lo dijera abiertamente. Había quienes evitaban a Lorenzo por instinto, como Petra, que ahora prefería el ala de las habitaciones de servicio, y quienes, como Gregorio, parecían más atentos a los movimientos de Lope, como si el cocinero hubiese adquirido un nuevo rango, un aura de respeto difícil de explicar. No era miedo, era otra cosa. La conciencia de que él cargaba con una verdad a medias, y que cada paso suyo podría detonar un secreto oculto. Catalina, al enterarse de la tensión creciente entre su hermano y el capitán, entendió que la situación ya no podía mantenerse en la sombra. Su primer impulso fue reunirse con Alonso, pero algo en su interior le indicó que esta vez debía actuar por cuenta propia. Sabía que su padre, en aras de proteger la imagen de la familia, podría optar por silenciar los hechos o postergarlos indefinidamente. Y ella, que había luchado por transparentar la gestión de la finca, no podía permitirlo en este asunto. Decidió entonces convocar a una reunión informal en la antigua biblioteca, bajo el pretexto de revisar los archivos del negocio agrícola. Pero todos sabían, al menos los que debían saberlo, que no era una revisión de cuentas lo que estaba en juego. Durante la reunión, el ambiente fue pesado desde el primer momento. En la sala estaban presentes Lope, Curro, Ricardo, Pía y Cristóbal, entre otros. Catalina tomó la palabra sin rodeos. Con su tono sereno, pero firme, habló de la pérdida de la libreta, del nombre mencionado por Lope, y de las implicaciones de esa visita misteriosa justo antes del incendio. No señaló directamente a Lorenzo, pero dejó muy claro que todo apuntaba hacia una figura interna de poder. El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier acusación.
Cada uno de los presentes entendió lo que no se dijo. Ricardo fue el primero en levantarse y asentir. Su apoyo tácito representaba algo importante. El consentimiento de alguien que, si bien no pertenecía del todo a la familia Luján, tenía influencia moral. Cristóbal, en cambio, mantuvo una expresión inescrutable. Sus ojos iban de Catalina a Lope, y luego a Curro, como si quisiera detectar alguna grieta en el relato. Pero no dijo nada. Sabía que en esas situaciones, el silencio es el mejor aliado del observador. Esa misma noche, Lorenzo supo que la biblioteca había sido escenario de una discusión relevante. Nadie se lo dijo directamente, pero los criados ya no lo miraban igual. Petra no acudió a llevarle su copa de vino habitual. Santos, que solía escoltarlo en las caminatas, se excusó con una tos fingida. Incluso Alonso, cuando lo cruzó en el pasillo, le ofreció un saludo corto, sin sostener la mirada. Todo eso era más grave que una acusación abierta, porque significaba que el aislamiento había comenzado. La promesa comenzaba a mostrar síntomas de descomposición interna. Ya no eran simples rumores o silencios cargados de sospecha. Ahora, los movimientos eran calculados, las miradas esquivas, los encuentros casuales evitados a toda costa. En los pasillos, los criados hablaban más bajo. En las escaleras, los pasos se contenían. Algo pesado flotaba en el aire, algo que ni siquiera el canto de los pájaros al amanecer podía disipar. El equilibrio precario que mantenía la finca en pie comenzaba a inclinarse hacia un lado oscuro. Lorenzo, mientras tanto, no perdió el tiempo lamentándose. Sabía que el aislamiento progresivo era solo la primera fase de una caída. Pero también sabía que un capitán nunca entrega el timón antes del naufragio. Comenzó entonces a elaborar un nuevo plan, uno que le permitiera desviar la atención, colocar otro objetivo en el centro del tablero. Sabía que para sobrevivir no bastaba con callar, debía contraatacar, y el mejor lugar para plantar una semilla de discordia era en el corazón de los que aún parecían unidos. Esa noche, Lorenzo se presentó en los aposentos de Cristóbal. No pidió permiso, no esperó ser invitado, entró con paso decidido y dejó una carta sobre la mesa. No explicó su contenido, solo dijo: si las cosas siguen como van, tú también caerás con ellos. Y salió. Cristóbal esperó a que se alejara. Luego, con manos firmes, abrió la carta. Su lectura fue rápida, pero no indiferente. En su rostro no hubo sorpresa, sino un leve asentimiento, casi imperceptible. El contenido no era nuevo para él. Quizá ya intuía lo que Lorenzo intentaría. Lo que sí era claro es que ahora se encontraba en una encrucijada. Mantenerse al margen, o intervenir con astucia para inclinar la balanza a su favor. Mientras tanto, Catalina observaba desde la distancia los movimientos de todos. Conocía a su tío Lorenzo desde niña. Sabía leer en su postura más que en sus palabras, y algo en su andar, en su forma de evitar a los miembros del servicio, en su repentina generosidad con ciertos empleados, la alertaba. Entendió que se avecinaba un golpe, no físico, sino moral, una jugada que pondría en duda la palabra de Curro, quizá incluso la de Lope. Y eso no lo podía permitir. Así, Catalina tomó una decisión audaz. Convocó a Curro y a Lope a una conversación privada en la antigua capilla de la finca, un lugar que casi nadie frecuentaba desde la muerte de Rómulo. Allí, rodeados por bancos polvorientos y vitrales apagados, les dijo lo que ya intuían, que estaban en peligro. Que no podían confiar ni siquiera en aquellos que decían estar de su lado. Que la verdad sin pruebas no bastaba, y que en ese terreno, Lorenzo tenía ventaja. Pero también les dijo otra cosa, que no estaban solos. Les propuso formalizar sus hallazgos, crear un informe paralelo con fechas, observaciones, y toda pista, por pequeña que fuera, que pudiera reconstruir lo que la libreta calcinada contenía. Aunque fuese algo simbólico, era un acto de resistencia. Una forma de gritar que no iban a permitir que el fuego devorara también la memoria. Curro aceptó sin dudar, Lope también, y en ese pacto silencioso, Catalina se convirtió en algo más que una hermana o una jefa de finca. Se volvió el escudo de quienes aún creían que la justicia era posible. A partir de ese momento, los tres comenzaron a actuar con más cautela, pero también con mayor firmeza. Lope reorganizó su trabajo en la cocina para evitar distracciones. Curro retomó el contacto con antiguos amigos del entorno militar que podrían tener datos sobre los vínculos de Lorenzo. Catalina, por su parte, solicitó acceso a archivos comerciales antiguos de la joyería Job, bajo el pretexto de una revisión administrativa. En realidad, buscaba cualquier nombre, firma o código que apareciera también en la libreta perdida y que ahora solo existía en su memoria colectiva.
Cristóbal, desde la sombra, comenzó a mover sus fichas también. Reforzó la vigilancia interna, cambió los turnos de servicio, modificó las llaves de algunas estancias. Afirmaba que lo hacía por seguridad general, pero los más perceptivos sabían que no era un gesto neutral. Parecía querer controlar la circulación de información, centralizar los movimientos, encerrar la finca bajo una campana de hierro invisible. En ese contexto, cada gesto adquiría un valor simbólico. Cuando Petra negó una orden directa de Lorenzo alegando que no le correspondía, todos lo notaron. Cuando Santos dejó una nota anónima en la cocina con una frase inquietante, a veces, el silencio es más peligroso que el crimen, nadie supo cómo reaccionar. Y cuando Ricardo apareció en la biblioteca con una caja de documentos viejos, sin que nadie se lo pidiera, los tres aliados comprendieron que no estaban tan solos como pensaban. Pero Lorenzo no era un hombre que se dejara derrotar por una red de alianzas silenciosas. Sabía que en la promesa, todo gesto podía ser manipulado, todo pasado podía ser usado como arma. Y así, decidió lanzar su ofensiva final, acudir directamente a Alonso. El encuentro entre ambos fue tenso, cargado de subtextos. Lorenzo, con voz contenida, le habló de deslealtades internas, de jóvenes cegados por el dolor, de cocineros que juegan a ser detectives. No pidió castigos, no exigió medidas, solo sembró dudas, y esas dudas, como sabía, germinan solas. Alonso escuchó, no respondió, se limitó a guardar silencio, como tantas otras veces, pero cuando Lorenzo se fue, se quedó mirando la puerta cerrada durante largos minutos. Sabía que había llegado el momento de tomar partido, y que, esta vez, no podía permitirse el lujo de equivocarse. El día siguiente comenzó con un amanecer denso, de esos que parecen pesar sobre la tierra más de lo que la luz puede aliviar. La promesa no era la misma finca de semanas atrás, las jerarquías se tambaleaban, las lealtades se reorganizaban en silencio y, sobre todo, las palabras pesaban más que nunca. Las decisiones que no se tomaban eran, en sí mismas, declaraciones de guerra. Alonso, tras su encuentro con Lorenzo, no había pronunciado veredicto alguno. Pero su silencio fue interpretado por todos como una señal de que algo estaba decidiéndose en su interior. El marqués caminaba por los pasillos en silencio, a menudo con una copa en la mano, observando a cada uno como si los viera por primera vez. Ni siquiera Catalina lograba arrancarle más de un asentimiento vago, pero la observaba, y eso, viniendo de él, ya era una forma de confiar. Catalina no esperó más, tras recopilar todo el material reunido junto a Curro y Lope. Las listas, los horarios, los nombres asociados a Job, preparó un documento escrito, minucioso, y lo selló con el escudo de la promesa. No era un acto administrativo, era una declaración de responsabilidad, y una provocación. Esa noche, convocó una cena, de honor, en nombre de los valores fundacionales de la finca. Asistieron todos, incluso Lorenzo. La cena, decorada con candelabros antiguos y servilletas de lino blanco, tenía la apariencia de una velada noble. Pero cada plato servido era una tensión contenida. Nadie hablaba de lo evidente. Todos evitaban cruzar ciertas miradas, hasta que Catalina, con serenidad ceremonial, pidió silencio. Se levantó, abrió la carpeta, y empezó a leer. Cada párrafo era un bisturí. Narró los movimientos de Lope en la casa de los Carril, el momento del incendio, la presencia de Lorenzo en esa visita, la desaparición de la libreta, las conexiones con los registros del negocio de joyería, las fechas cruzadas, y al final, la conclusión. No hay prueba física, pero sí un patrón. Y ese patrón apunta, con fuerza, a una voluntad de encubrimiento sistemático desde dentro. Lorenzo no se inmutó al principio, pero su expresión comenzó a tensarse. Tomó la copa, no bebió, miró a Catalina como quien observa a una rival a la que no había visto venir. Cuando ella terminó de hablar, se hizo un silencio fúnebre. Solo se escuchaba el crujir de la madera bajo los pasos lejanos de los criados. Alonso se levantó entonces, su voz fue baja, pero no vacilante. Esto no es un juicio, dijo, pero es un límite, y quien lo cruce, no tendrá más refugio en esta casa. No mencionó a Lorenzo, no señaló a nadie, pero todos entendieron, el mensaje era claro. La finca no protegería más a los que operaban en las sombras. La promesa volvía a su esencia, aunque eso implicara renunciar a la comodidad de la hipocresía. Lorenzo no protestó, no defendió su inocencia, pero cuando terminó la cena, salió sin despedirse. Y esa salida, seca, directa, sin teatro, fue más reveladora que cualquier palabra.
En su interior, algo había cedido. Ya no era el hombre que lo controlaba todo. Ahora, era solo otro nombre bajo sospecha. Esa noche, en la cocina, Lope permaneció más tiempo del habitual. Preparó una infusión para sí mismo. Miró el fuego de la chimenea como si aún ardiera aquella libreta. Pero esta vez, no sintió frustración. Sintió alivio, porque lo que no pudo salvar con sus manos, lo había hecho con su verdad. Y aunque los papeles se quemen, la palabra, cuando nace desde el honor, sobrevive. Curro, desde su habitación, escribió una carta a Yana. No buscaba consuelo, solo dejar constancia. Hicimos todo lo que pudimos, anotó. No ganamos, pero tampoco nos callamos, y eso también es una forma de victoria. Luego guardó el papel bajo su almohada, como un amuleto para las noches que vendrán. Cristóbal, por su parte, comprendió que su rol se había redefinido. Ya no era solo el mayordomo que debía poner orden, era el testigo de un cambio estructural, y quizá, con el tiempo, también se convertiría en el próximo objetivo de aquellos que no toleran los equilibrios nuevos. Catalina se encerró en la biblioteca hasta altas horas. Releyó los archivos, revisó los nombres, porque sabía que Lorenzo no era el único. Había más, otros que se ocultaban bajo una fachada de neutralidad, otros que aún no habían cometido errores, pero que se preparaban para moverse. Al amanecer, Petra encontró en la entrada de la finca un sobre sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano. Si creen que han terminado, es que aún no saben nada. Y al lado, una segunda pluma, roja, exactamente igual a la que Catalina había recibido semanas antes. El juego no había terminado.